Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 74. Notas aclaratorias. El desarrollo temprano de la conciencia en el niño. 1933. La obra clásica de Freud sobre el superyo, el yo y el ello, apareció en 1923. Poco después, Melanie Klein comenzó a exponer sus descubrimientos, fruto, en gran medida, del análisis de niños. Su labor de analista la puso frente a un hecho inesperado: la presencia de sentimientos de culpa en niños muy pequeños. Esto la llevó a postular en Principios psicológicos del análisis infantil de 1926 que la existencia del superyo comienza mucho antes de lo que suponía Freud. Su formación no coincide con el final, sino con el comienzo del complejo de Edipo, del cual, por consiguiente, no es el heredero. Por otra parte, fijó el comienzo del complejo de Edipo en una época mucho más temprana que Freud, concretamente en el momento del destete. En el mismo artículo, Melanie Klein da su primera descripción del primer superyo. Formado a partir de la introyección de figuras edípicas tempranas, se compone de múltiples identificaciones y da muestras de una intensa crueldad y primitivismo que se mitigarán más tarde. En Symposium sobre Análisis Infantil, de 1927, y con más detalle en Estudios tempranos del conflicto edípico, de 1928, ofrece una explicación de la crueldad del primer superyo que tan largamente excede la severidad de los padres reales. Afirma que los introyectos edípicos que forman el superyo son falseados y convertidos en figuras terroríficas por los impulsos sádicos del niño. En Estadios tempranos del conflicto edípico, enuncia un importante corolario de la teoría de que el superyo se forma al comienzo y no al final del complejo de Edipo. El de que tanto el desarrollo sexual en su totalidad como el desarrollo yoico y la formación del carácter tienen lugar en presencia de un superyo. En Tendencias criminales en niños normales, de 1927, y en La personificación en el juego de los niños, de 1929, demuestra el dominio terrorífico y deformante que en el primer superyo ejerce sobre la mente de los criminales y de los psicóticos. Y en una contribución a la teoría de la inhibición intelectual, de 1931, da cuenta de la función que cumple el superyo temprano en la inhibición intelectual. En La personificación en el juego de los niños, sostiene además que el primer superyo es la mayor fuente de ansiedad para la psique. Ya en 1927, Melanie Klein sostenía y veía en el miedo y la culpa dos fuerzas distintas emanadas del superyo. Sin embargo, no fue consecuente en mantener esta distinción hasta que, en el psicoanálisis de niños, de 1932, la confirmó y explicó que la ansiedad que caracteriza al primer superyo deja paso a la culpabilidad propia de la conciencia desarrollada. En la misma obra, si bien insiste en vincular la formación del superyo con el comienzo del complejo de Edipo, que como sabemos sitúa en el momento del destete, de algún modo se contradice, ya que en una breve declaración sobre la formación del superyo da a entender que este es una estructura más antigua que el complejo de Edipo. Sugiere, en efecto, página 256, que en el proceso de incorporación que comienza con el nacimiento, el objeto incorporado asume instantáneamente las funciones del superyo. Estas son las principales etapas previas de la evolución de las ideas de Melanie Klein sobre el superyo. En el análisis que aquí comentamos, claramente redactado, presenta esas ideas, destacando la importancia que tiene para la sociedad y para el individuo la transformación del terrorífico superyo primitivo en una conciencia real moral benigna. Merece señalarse que, aunque ya en 1927 había relacionado la crueldad del primer superyo con los impulsos sádicos del niño, nunca había usado antes el término proyección para referirse a este hecho. Invocaba en cambio la ley del talión o se valía de giros como el de que las imagos tempranas llaman la marca de los impulsos sádicos del niño. Pero aquí se dice que el niño proyecta sus impulsos agresivos sobre sus objetos y en adelante siempre lo expresará de este modo o bien por referencia al concepto que elaboró posteriormente de identificación proyectiva. También repite
aunque ampliándolos, sus postulados de 1932 acerca de la formación del superyo. Sostiene que éste se origina en una división del ello que responde a una medida defensiva del yo, y que tal cosa ocurre cuando el niño realiza sus primeras introyecciones orales. Con esto se está afirmando claramente que la formación del superyo es anterior a la del complejo de Edipo. Sin embargo, hay en la página 256 una nota contradictoria según la cual el comienzo del superyo estaría en estrecha relación con impulsos edípicos tempranos. No parece sino que Melanie Klein se resistiera a prescindir de un principio fundamental de la teoría freudiana que establece un vínculo entre el origen del superyo y el complejo de Edipo. Pero 2 años más tarde, en contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos, la formación originaria de superyo se emancipa finalmente por completo del complejo de Edipo. La teorización kleiniana sobre el superyo plantea en forma particularmente aguda el problema del cambio psíquico. ¿Cómo se transforma el primer superyo, experimentado como ansiedad y asocial en sus efectos, en la conciencia evolucionada, sentida como culpa y moral en perspectiva? Melanie Klein se ocupó a menudo de este problema. Su artículo, La personificación en el juego de los niños, contiene un análisis muy interesante de un aspecto de la tarea evolutiva, a saber, la síntesis de las identificaciones polarizadas que componen el superyo. Sin embargo, la dinámica de este cambio permaneció en gran medida inexplicada hasta que, en contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos, la distinción entre el temor y la culpa, que anteriormente solo había tenido un valor descriptivo, se convierte en una diferenciación nodal en el marco de una nueva teoría. Entonces, la síntesis de las figuras polarizadas, la creciente asimilación del superyo por el yo y el paso del temor a la culpa pueden ser explicados y entendidos en función de los procesos de la posición depresiva. Una exposición breve y desprovista de tecnicismo sobre la evolución del superyo se hallará en algunas consideraciones psicológicas. Un comentario de 1942 al final del tercer volumen de estas obras completas, bajo la rúbrica Contribuciones breves. Posteriormente es sobre la teoría de la ansiedad y la culpa de 1948, Melanie Klein rectifica su aseveración de que los sentimientos de culpa solo se encuentran en la posición depresiva y admite que pueden experimentarse aún antes en forma transitoria. En Envidia y gratitud de 1957 describe el superyo envidioso y también la culpa prematura que se origina en la envidia. Sus últimas reflexiones acerca del superyo están contenidas en Sobre el desarrollo del funcionamiento mental, de 1958. Melanie Klein abandona bruscamente la teoría que sostuvo durante 40 años de que las figuras más terroríficas y extremas constituyen la base del superyo. Afirma, en cambio, que esas figuras no forman parte del superyo, sino que ocupan una región que les es propia, dividida del resto de la mente. Esta reclasificación radical de las figuras internas se trata con más amplitud en la nota aclaratoria A sobre el desarrollo del funcionamiento mental. Sobre la criminalidad, 1934. Melanie Klein contribuyó con este trabajo a un simposio sobre el delito, accediendo a un pedido que le fue formulado con muy escasa anticipación. En él reproduce brevemente sus conclusiones de Tendencias criminales en niños normales, de 1927, en términos en los que se advierte la influencia de sus descubrimientos posteriores. También atribuye, por primera vez, una base común a la delincuencia y a la psicosis. Contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos, 1935. Este trabajo marca el comienzo de un periodo en el que Melanie Klein erigió una nueva estructura teórica. Su obra anterior había preparado el terreno. A lo largo de unos 15 años, fue realizando una serie de descubrimientos que no solo modificaron su concepción del complejo de Edipo y del superyo, sino que también determinaron un cambio conceptual paulatino y fundamental. Las nociones de ansiedad, objeto interno, fantasía inconsciente, agresión, introyección y proyección comenzaron a sobresalir, pero de un modo no sistemático.
Así, en el Psicoanálisis de niños, publicado 3 años antes que el artículo que comentamos, Melanie Klein acepta la teoría clásica según la cual el desarrollo es la progresión a través de etapas psicosexuales, pero al mismo tiempo emplea una terminología y describe fenómenos que requerirán un enfoque diferente. Por ejemplo, las cambiantes relaciones del yo con sus objetos internalizados y externos, y las fluctuaciones de las ansiedades psicóticas tempranas. Las razones por las que esta situación de transición dio paso a una nueva teoría son dos. En primer lugar, Melanie Klein adoptó plenamente el principio de interacción de los instintos de vida y de muerte, representados por el amor y el odio. De esta manera no solo corrigió su relativo desinterés previo por el amor y el énfasis excesivo que ponía en la agresión, sino que obtuvo una buena base para la sistematización. Y en segundo lugar, este trabajo cumple con la condición sin la cual no es posible hablar de nueva teoría: el aporte de concepciones científicas novedosas. El trabajo abunda, por cierto, en importantes ideas nuevas que sirven de base a dos teorías interconectadas, una sobre el desarrollo temprano y otra sobre el origen de la enfermedad maníaco-depresiva. En síntesis, la primera de esas teorías afirma que durante el primer año de vida, aproximadamente entre el cuarto y el quinto mes, se produce un cambio significativo en las relaciones objetales infantiles. La relación con el objeto parcial se convierte en relación con un objeto completo. Tal cambio sitúa al yo en una nueva posición desde la cual es capaz de identificarse con su objeto. De este modo, el niño, que antes experimentaba ansiedades de tipo paranoico relacionadas con la conservación de su yo, pasa a experimentar un conjunto más complejo de sentimientos ambivalentes y ansiedades depresivas relacionadas con la condición de su objeto. Siente temor de perder a su amado objeto bueno, y a sus ansiedades persecutorias se suma un sentimiento de culpa por haber agredido a su objeto y un impulso, inspirado en el amor, de reparar el daño. Sus defensas cambian en consonancia. Recurre a defensas maníacas para aniquilar a sus perseguidores y para hacer frente a la culpa y la desesperación que ahora la acosan. A esta conjunción particular de relaciones objetales, ansiedades y defensas, Melanie Klein le dio el nombre de posición depresiva. En esta teoría, Melanie Klein distingue por primera vez entre dos formas de ansiedad: la paranoica o persecutoria, como la llamará más tarde en otros trabajos, y la depresiva. Se trata de una distinción fundamental. Aporta orden y claridad y permite ubicar sin esfuerzo otros conceptos en el lugar que corresponde. En cuanto a las relaciones objetales, la innovación de la teoría consiste en oponer la relación con un objeto parcial a la relación con un objeto total. De suma importancia es el concepto de posición, que viene a ocupar el lugar de la fase o el estadio comunidad del desarrollo. En cuanto a las razones que tuvo para adoptar el término posición, Melanie Klein menciona una de ellas en el prefacio de 1948 a la tercera edición del Psicoanálisis de niños y otra al final de la nota 4, nota del capítulo en algunas conclusiones teóricas sobre la vida emocional del bebé, de 1952. El lector advertirá que el término posición forma parte de muchas expresiones en este trabajo. Además de una posición depresiva, hay una posición maníaca, una posición obsesiva y una posición paranoica. Las posiciones maníaca y obsesiva no vuelven a ser mencionadas después de 1940, y en Notas sobre algunos mecanismos esquizoides, de 1946, el trabajo que completa su teoría de desarrollo temprano, Melanie Klein cambia el nombre de la posición paranoica por el de posición esquizoparanoide. La reparación, mencionada por primera vez en situaciones infantiles de angustia reflejadas en una obra de arte y en El impulso creador, de 1929, es aquí un concepto clave. Además, el curso y el resultado del desarrollo ya no se expresan en función de sucesivas etapas libidinales, sino en función de relaciones objetales internas. El desenlace normal de la posición depresiva, a la que Melanie Klein considera la posición más importante en el desarrollo infantil, de la que dependen tanto la salud mental como la capacidad de amar, es la internalización estable del objeto bueno. Cuando así no ocurre, es porque se da en el niño una situación anormal
que constituye el marco psíquico de la enfermedad depresiva. Esta es la segunda teoría expuesta en el trabajo que comentamos. Según Melanie Klein, los sufrimientos y las ansiedades psicóticas de la enfermedad maníaco-depresiva reproducen las luchas de la posición depresiva infantil. En la década de 1920, Melanie Klein había descubierto las ansiedades infantiles de tipo paranoide. Aquí demuestra la existencia de otra categoría de ansiedades psicóticas infantiles, las ansiedades depresivas. Ciertamente, su artículo constituye una destacada contribución a la teoría general de la psicosis. Aunque su tema principal es la posición depresiva infantil, aclara por contraste la índole general de la posición paranoica previa, caracterizada por la ansiedad paranoide, las relaciones con objetos parciales y la división de objetos y emociones. Melanie Klein compara detalladamente la paranoia y la depresión, y su teoría de que la posición paranoica infantil es seguida por la posición depresiva infantil le permite explicar la relación clínica observada entre ambas enfermedades, a partir de su continuidad e interacción originales en la infancia. Explica la enfermedad maníaco-depresiva como basada en el terror de contener objetos muertos o moribundos. Enuncia su concepción de las defensas maníacas, destacando la omnipotencia y la renegación. Demuestra la conexión entre las defensas maníacas y obsesivas, así como el hecho de que las defensas maníacas no se emplean solamente contra la depresión, sino también contra las ansiedades paranoides. Por supuesto, el artículo no aborda todas las implicaciones de la teoría. En El duelo y su relación con los estados maníaco-depresivos, publicado 5 años después, se continúa su desarrollo y se examina otro importante proceso de la posición depresiva: el duelo por el objeto perdido. También se profundiza lo expuesto sobre las defensas maníacas, la reparación y los procesos de integración en el yo, y se señala que la unificación de los objetos y no la reiterada división en planos más próximos a la realidad, como se sostenía en el artículo que comentamos, es el proceso de máxima importancia en la posición depresiva. La relación entre la posición depresiva y el complejo de Edipo se trata en el complejo de Edipo a la luz de las ansiedades tempranas, de 1945. Otras consideraciones se añaden en algunas conclusiones teóricas sobre la vida emocional del bebé, de 1952. En este último artículo, Melanie Klein sugiere también que en la posición depresiva, el niño recurre a una división entre un objeto vivo e indemne y un objeto dañado y moribundo como defensa contra la ansiedad depresiva. Una modificación de las consideraciones que se hacen sobre la culpa en el artículo que aquí comentamos se hallará sobre la teoría de la ansiedad y la culpa de 1948 y en las referencias a la depresión en una nota sobre la depresión en el esquizofrénico de 1960.